Estos últimos minutos vamos a aprovechar para hablar de economía, que tanto nos preocupa, y qué mejor que tenerlo a Álvaro Pérez, que la verdad que con su dinámica, con respecto a las explicaciones, siempre nos deja alguna enseñanza para hacer frente a las crisis. ¿Qué tal, Álvaro Pérez? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Como te decía, siempre un placer compartir. Estamos en un momento crítico en el país. ¿Se puede decir que es el peor de la época de Alberto Fernández? Si lo miras en términos de dólares, Moni, no. Vos fíjate que el dólar en octubre del 2020 valía 200 pesos, un poquito menos de 200. Si actualizás ese valor por inflación, te da que hoy el dólar debiera valer 309. Quiere decir que no es el peor dólar que tuvimos. El de aquella época, octubre del 20, septiembre del 20, ha sido mucho peor. Ahora, el contexto político, el desajuste de precios relativos, atrasos de tarifa, atrasos de dólar oficial, la política, la oposición, los propios y los ajenos, bueno, eso sí está un poco peor o un tanto peor que el de aquel octubre. Por lo tanto, te diría que como indicador de humor social, el dólar hoy no es el peor de todos. Sin embargo, hay un clima social, y lo hablábamos con el entrevistado anterior, de bastante nerviosismo, porque a la gente no le alcanza lo que cobra. Claro. Cada día que va a hacer una compra, ve que la góndola sube el precio, y eso obviamente trae una inestabilidad emocional de ver cómo llego a fin de mes. Claro, la inflación no solamente degrada el poder de consumo de una persona como definición, sino que también rompe la familia. Rompe las relaciones, rompe relaciones laborales, rompe relaciones de pareja, porque de repente cuando vos no estás bien en lo económico, es difícil pensar. Al que le pica la panza de hambre no puede estudiar. O sea, primero te necesitas satisfacer las primeras necesidades. Y la alimentación es una de las primeras. Entonces es difícil pensar en un bienestar en un proceso inflacionario que se acelera cada día más y que no tiene expectativa de mejorarse. Porque lo peor que le pasa a un ser humano es no tener expectativas. Vos tenés expectativas y decís, bueno, mañana podremos estar mejor, la semana que viene, el lunes. Pero hoy, en esta dinámica donde un precio aumenta y el otro se queda atrás, a la semana siguiente aumenta el siguiente, y así como autitos de carrera que se van tirando uno a uno, van avanzando los precios. El tema es que el último que aumenta es el salario. Tampoco tenemos posibilidades de mejorías a nivel país con respecto a la política económica. ¿Crees que este llamado que hace la vicepresidenta a un hombre que sabe, digamos, de economía, como es Melconian, puede realmente estar revisándose alguna política diferente? Creo que no depende de un hombre, nada depende de un hombre. La misma selección argentina, cuando poníamos el foco en Messi, no ganaba. Un equipo consolidado sí gana un campeonato, lo hemos visto. Ahora, un Melconian no va, por más bueno que sea Melconian, no lo va a poder transformar. Acá pero sí puede tirar ideas en una mesa que se lo puede escuchar y revertir algunas cuestiones. El tema es que ¿querrá la mesa esa escuchar? ¿Ese será el objetivo real? Sí, todos sabemos lo que hay que hacer. ¿Que es doloroso? Desde ya. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, tener las reglas del juego claras. Siempre se dice, ¿qué es la regla del juego clara? O sea, que no va a haber un impuesto extraordinario, que no se va a castigar al capital, que no vas a de repente prohibir importaciones de un día para el otro, porque eso genera nerviosismos, tensiones, desabastecimientos, especulaciones. De hecho, nos estás planteando un paro el próximo 13 de julio del campo. Exacto, pero es la dinámica. Por un lado, las organizaciones sociales, por otro lado, el campo, por otro lado, la oposición, por otro lado, los propios. Entonces, de repente tenés un contexto muy perjudicial para pensar una Argentina que vaya a ser distinta con esta forma de gobernar, con estas herramientas. Decía Einstein, es de locos esperar resultados distintos cuando hacen los mismos. Entonces, ¿qué van a hacer? Más cepo. Pero se hizo más cepo, ya tenías más cepo. Y en precios cuidados, o recontra cuidados, o precios de cercanía, y empezamos a inventarle nombre a las cosas, pero que termina siendo lo mismo. Y ahora, ¿qué medidas debiera tomar el gobierno? Como decimos, primero, reglas de juego claras. Si nos comprometamos, Argentina debe comprometerse. Se compromete con el Fondo Monetario en no se va a cumplir nada. Porque de repente... Eso te iba a preguntar después, ¿no? ¿Qué consecuencias nos va a traer, digamos, esta falta de cumplimiento de las pautas propuestas? Exacto, porque el déficit fiscal lo vas a cumplir. No, se cumplió con un artilugio contable. Eso la gente no lo sabe, pero fue un artilugio contable para poder cumplir el déficit fiscal. Las reservas no se van a cumplir. Hoy se compraron 560 millones de dólares, ayer 140, pero teníamos que juntar 4.000 y 5.000 millones de dólares. Sí, y Argentina no va a cumplir. ¿Qué pasa cuando una sociedad incumple? Se vuelve como el pastorcito mentiroso. Entonces, ¿por qué Argentina es infinanciable? ¿Por qué Argentina tiene más riesgo que Ucrania en guerra, siendo bombardeada? ¿Qué hace el argentino de a pie
para hacer que esta Argentina pague más tasa de interés que Ucrania? Yo creo que yo no hago nada. Pagamos más tasa de interés que Ucrania. Claro. Hoy un bono argentino te paga 44% en dólares. Un bono de Ucrania, 31%. Pero entonces es increíble que un país sin problemas raciales, sin problemas religiosos, sin problemas geográficos con los vecinos, esté inmerso en una crisis de esta magnitud, donde unos a otros se echan la culpa. Unos porque gobernaste 4 años, el otro porque gobernaste 70. La realidad es que son todos los que estuvieron de ese lado tienen algo de responsabilidad. Ahora, ¿qué van a hacer para adelante? Porque si no, esto es forense, che, analizamos, ya está el frío acá del muerto, entonces, ¿y qué vamos a hacer para el futuro? No hay ideas. Intenta resolver, bueno, pongamos un cepo nuevo, imprimamos más billetes, porque decimos que la inflación no genera la inversión. ¿Esta compra que hace el Banco Central de estas últimas horas da un alivio a la economía? La pregunta del millón es, el Banco Central de este lado compra dólares. Contame cuánta importación se acaba de pisar. ¿Por qué meter tierra debajo de la alfombra? Porque si mañana se liberan esas importaciones, que en esas importaciones tenés materia prima para producir, maquinaria para producir, repuestos, cubiertas para los camiones que ya están fabricados, medicamentos para los enfermos, prótesis. Vamos a ver qué cosa está frenando. Entonces, si toda la sociedad, imagínate, Moni, que por un minuto todos supiéramos los que están frenando importar. Entonces, no es natural estos 560 millones de dólares. Un carpintero se quejaba en los últimos días que no encontraba tornillos. Claro, estamos hablando de Salta, ¿no? No puede entregar la obra. Pero estamos hablando de tornillos. Tornillos. Pero es que eso le pasa. Cuando vos restringís los precios, vamos a ponerlo así. A Messi, Mori, le vamos a pagar 10.000 pesos el partido. No sé cuánto gana Messi, imagino que gana $1 millón, Messi por partido. Messi el primer partido lo juega bien. El segundo partido ya menos. Al tercer partido ya flojea, ya no viene. Ya hicimos que Messi escasee. Ya Messi no está en la góndola del fútbol, no juega, no está en la cancha. ¿Por qué? Porque vos creíste poner un precio a su producto, a lo bien que hace en deleitarnos a todos los que nos gusta el fútbol con eso. Entonces es inverosímil, es increíble pensar que el Estado es tan omnisapiente que puede controlar todos y absolutamente todos los precios de la economía. En el único lugar del mundo que está pasando es acá. El único país del mundo que crece y que dice que por crecer no tiene combustible es Argentina. Entonces, che, es solamente mirar un poco el mundo. Che, ¿cómo les va a los americanos con la crisis? ¿Tienen combustible? Sí, están combustible. Ahora dice que iban a comprar y que que compraron 5 barcos de combustible y que estaban entrando 2. ¿Dependemos siempre de esto? En un país que tiene la tercera reserva de petróleo del mundo. ¿Tenemos que comprar barcos? ¿Por qué? ¿Y por qué compró? A ver, ¿quién fue él? ¿Por qué llegas? ¿Por qué no se hicieron las inversiones? Porque si hubieran hecho las inversiones, hoy Argentina tendría que estar exportando petróleo. ¿Y por qué no se hacen inversiones? Y porque estamos todo el tiempo minando a la inversión, tanto local como extranjera. Argentina, solamente confiando en Argentina, saldrá adelante. Los dólares en el colchón de las abuelas, de los empresarios y de lo político, tiene que estar puesta a favor de la producción. Porque no es que fugó solamente Macri o tal, o el Seychelles, lo fuga la abuela con $10 en el colchón. ¿Y por qué lo fuga? Porque lo cuida y porque cada uno cuida a los suyos. Entonces, no podemos decir que especulador es aquel que... Porque al final del día, ¿cuánto me cobra sin factura? Esa pregunta la hace alguno por una compra de varios millones y alguno con una compra de 100 pesos. Entonces, es inherente a la persona. ¿Qué hacen otros países? Nuestros hermanos de Paraguay, acá cerquita, le bajan los impuestos a la gente. ¿Qué logra Paraguay? Que muchos empresarios, todos los días algún empresario argentino se quiere instalar o se va a instalar en Paraguay. Hablando del tema impuestos, ¿cómo está Salta en relación a la exigencia que tiene obviamente para el comerciante? La presión tributaria en Argentina es extrema, ¿no? Es extrema. Se hicieron varias modificaciones a nivel tributario en la provincia. A nivel tributario en provincia y en nación se ponen nuevos impuestos. Estamos inaugurando impuestos. En las campañas se dicen vamos a dar seguridad jurídica, no vamos a bajar los impuestos. No pasa nunca, se suben los impuestos. Entonces, ¿cómo pensamos que se va a invertir en una ciudad? ¿Cómo piensa alguien que va a generar trabajo cuando es difícil desde habilitar un negocio, pagar los impuestos, declarar los impuestos? O sea que la política económica de Salta en relación a esto tampoco fue diferente. El margen de una provincia es muy pequeño. La verdad que hoy ponerle la culpa a un gobierno provincial del sistema tributario sería
Injusto porque la realidad es que tiene muy poco margen de acción el gobierno, tanto municipal como provincial. Los impuestos grandes y pesados son de nación. Las distorsiones se dan porque Argentina no es un país federal, se ha dicho 500 millones de veces y nunca se llega a ningún acuerdo. Bueno, recién Santa Fe logró que le paguen la deuda de los 150.000 millones de pesos, que va a endeudar el país, así que tenemos una nueva deuda por 150.000 millones, ajustable por inflación, que se le va a pagar al provincia de Santa Fe por algo hecho del 2015 para atrás. Bueno, a raíz de un fallo de la Corte. Exacto. Este es el país que tenemos. ¿Y de dónde va a salir los pesos para eso? De un nuevo impuesto. Así que preparemos a ver con qué impuestos nos sorprenden, ¿no? Ahora se habla de un impuesto a la riqueza, un nuevo impuesto a la riqueza. Impuesto a la riqueza, impuesto a las transferencias gratuitas de inmuebles. La creatividad siempre está al orden del día cuando se quiere grabar, pero cuando vos subís los impuestos lo que haces es promover la evasión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos subís muchos impuestos, la gente está más motivada en pagar en pagar cero. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que nuestra economía argentina, que tiene el 50% de la actividad marginal, pase a ser el 60, el 70. Entonces, cada día son menos los que pagan y eso va perjudicando y como un círculo vicioso lleva una Argentina que desde el 2011 no crece, porque no crece el sector privado, porque no hay nuevo empleo privado, porque hay sectores específicos. En Salta podés encontrar la minería, podés encontrar, gracias a Dios, el turismo. Salta tiene condiciones especiales, pero cuando vas a otro lugar... Pero parece que no alcanza. Pero es que no alcanza. Ahora, ¿qué se hace en la economía familiar ante esta situación? Que siempre lo preguntamos como cierre, sí, para que la gente tenga algunos tips para manejarse y bajar ese nivel de ansiedad, sí, a corto plazo. Lo que hay que decirle a la familia es que lo mejor es invertir en educación. La educación es lo que te salva, es lo que te saca del lugar donde estás. Y la educación a veces vía internet, a veces la educación formal, a veces el conocimiento útil que te permite ganar empleabilidad. Si sos joven y te animas, venderle tu servicio al mundo es un muy buen negocio, dada una Argentina que tiene salarios muy bajos. Entonces un chico hoy de 20 años puede estar ganando $2.000, o sea, 450.000, 500.000 pesos. ¿Y hacia qué profesiones debieran apuntar? Tenés que aprender inglés, tenés que aprender algunas herramientas. La verdad que hay un montón de cosas en el mundo de Internet. Yo no soy un especialista, pero veo y sé que hay un montón de cosas. Por otro lado, encontramos... Es llamativo que un economista apunte como primera medida a esto que es tan importante, ¿no? Es que el conocimiento, Mónica, es lo que te saca de problemas. Que te estafen con una financiera es falta de conocimiento. que te miente un político es falta de conocimiento. Todo es falta de conocimiento. Pero no es la educación exclusivamente formal y las materias, las universidades. También es leer, es instruirte, es sumar todos los días una pizca más de conocimiento. Esa es la máxima aspiración para nuestros hijos. Después está cómo buscar los precios. Hoy Internet te permite buscar precios, caminar. Lamentablemente Argentina empieza a ser ineficiente porque vos antes ibas y comprabas en un lugar y sabías que el precio era más o menos el mismo. Hoy la inflación lleva un río revuelto, por lo tanto Mónica y Álvaro tienen que caminar, perder 5 horas a la semana buscando precios. Horas que podían estar destinadas a estudiar o a progresar o a generar dinero en otro lugar. Como aquel cubano que espera horas para poder hablar por teléfono. Qué ineficiente, pero eso es ineficiencia que nadie ve. Entonces, lamentablemente, bueno, pero esa es una ineficiencia que está obviamente dirigida. Es una ineficiencia que está dirigida, que es observada y que, no sé si es a propósito o por acción o por omisión, está la ineficiencia. Tenés hoy camiones parados en la ruta. Tiene un resultado. Un camión parado en la ruta, Moni, que tiene que llevar mercadería. El sueldo del camionero, ¿se está generando, está devengando sueldo del camionero? Tenés que pagarle el día trabajado del camionero. O sea, si un camión está parado 5 días hay que pagárselos. Y sin producir. Y sin producir. Entonces, y eso no está puesto en valor. ¿Cuánto estamos perdiendo por esto? No está puesto en valor. Ahora, la ama de casa camina y aquel que le sobra un pesito tendrá que decidir si quiere invertir en instrumentos que ajusten por inflación, que parecen ser para el próximo trimestre un buen instrumento. ¿Qué instrumentos serían? El gobierno emitió bonos SER, bonos que ajustan por inflación. SER significa coeficiente de estabilidad de referencia. Si vos ponés 100 pesos vas a tener lo que sea la inflación, o sea, vas a estar protegido, vacunado contra la inflación. Hay muchas dudas de que el gobierno en el 2023, final 23 y 2024 pague esos bonos. Habrá que estar atento, podés comprarlo y estar atento. O bonos de empresas privadas. ¿Y de qué capital estamos hablando que debiera tener la gente para entrar en esos bonos? Con 1.000 pesos, Moni. Lo mismo, lo que te decía recién. Es importante la educación financiera, es importante los chicos que siempre le decimos a Valentín que si él posterga un consumo actual, en el futuro va a tener un consumo mucho mayor. O sea, hay que postergar el beneficio actual, ese beneficio de corto plazo, por un beneficio futuro mayor.
Esa es la base de la finanza y el ahorro es la base de la fortuna. La fortuna no es la que dejás en términos de saldo en la cuenta bancaria, es la capacidad de generar nueva fortuna, la que vos tenés que dejar a los hijos. Entonces, la aspiración con nuestros hijos es esa. ¿Sería el ladrillo? Pues el ladrillo es una muy buena inversión. Fíjate que el metro cuadrado siempre valía $1.000 en Argentina, 1.000. Hoy vale 500. Entonces, hoy es un buen momento para invertir en inmuebles. Hay herramientas y vehículos de inversión que te permiten hoy con 50.000, 100.000 pesos ya ser inversor inmobiliario. Y después, obviamente, hoy cuando mirás los precios relativos, que te decía hace un minuto, un departamento vale lo que vale una camioneta. Pasa en contextos como esto, se pierde el precio relativo. Qué increíble. Álvaro Pérez, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, un placer. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces.